Mire, tenemos en la línea a un excelente comunicador, para mí uno de los mejores, para mí mejor, mi amigo, pues, porque lo presumo, y durante muchos años un gran investigador de la Universidad Juan Xochimilco, Gabriel Zaplata. Él es pues uno de los mejores articulistas de del periódico Universal, su especialidad de Derecho a la Información, analista político en materia de comunicación, ombudsman de MBS Radio, defensor de la audiencia, pues infinidad, articulista, escritor, investigador, pero un mejor amigo. Gabriel, me da mucho gusto saludarte de Chihuahua. ¿Cómo has estado? Al contrario, mi querido doctor José Luis Jaques, muy honrado de estar en tu programa, y pues muchas gracias por esta presentación. Muy bien, aquí estamos muy bien, con una lluvia bastante fuerte. ¿Cómo? Aquí en el sur de la Ciudad de México. Oye, pero fíjate que Chihuahua, algo aquí sin noticia, que está lloviendo, Ah, qué bien. Está lloviendo en Chihuahua y eso es noticia. Decía Óscar Flores, el exgobernador, que cuando llueve en Chihuahua la gente se pone a trabajar y se olvida de Grillo. ¿Será cierto? Creo que sí, ¿no? Pues eso esperemos. Qué bueno que también les llegó algo de fresco. Claro. Oye, Gabriel, pues recientemente te estrenaste como ombudsman de MBS, defensor de la audiencia. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles son los avances? Porque este fenómeno de ombudsman no existe en Chihuahua y la mayor parte de la República tampoco, pero creo que es una necesidad, una tendencia natural en los medios de comunicación. Así es, doctor. Pues sí, tuve el privilegio de ser el ombudsman o defensor de la audiencia en Noticias MBS. Mi labor concluyó el año pasado, en septiembre del año pasado, porque terminó mi periodo y también al mismo tiempo porque la empresa ya no estuvo interesada en mantener esta figura de autorregulación que había sido, por cierto, inédita en el país porque ningún otro medio comercial la había impulsado. Te tocó la transición, el problema de Carmen Aristegui, la salida prácticamente, ¿verdad? Exactamente, digamos que ese fue como que el motivo principal por el que decidieron ya no seguir con esta figura, porque, pues, he de confesarlo, me convertí en una especie de figura un tanto incómoda, porque, pues, desde mi punto de vista, yo asumí, y lo digo con toda responsabilidad, la plena defensa de las audiencias, quienes reclamaban al menos una explicación del medio de comunicación para saber qué había pasado con la salida de la periodista, y el medio realmente nunca utilizó esta figura para dirigirse a sus propias audiencias, la figura del ombudsman, y lo llegó a hacer como si se tratara de un problema, como siempre lo dijo y sigue defendiendo esa posición, un problema de diferendo laboral y de no respeto al contrato que tenía firmado con la periodista Carmen Aristegui. Pero independientemente de si tienen razón o no sobre este ámbito estrictamente laboral, mercantil, lo cierto es que también debían una explicación, cosa que en su momento así lo exigí a los directivos de Noticias MBS sobre lo que había ocurrido con la salida de la periodista, y nunca hubo una respuesta. Entonces yo asumí una posición muy crítica, no solo en este caso, sino también en otros que me tocó analizar en su momento, y pues bueno, MBS optó por apoyarse en la figura de defensor de la audiencia que creó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que es la organización que aglutina a las estaciones de radio y televisión comerciales en este país, y que ahí está, como que todavía no opera muy visiblemente, pero ya tienen un defensor que es el periodista Mario Campos. Incluso tienen, si uno entra a la página de la CIRT, de esta cámara, www.cirt.com.mx, ahí se despliega, digamos, un link en el que uno, como radioescucha, como televidente, puede manifestar sus quejas, sus sugerencias, sus observaciones respecto de algún programa de alguna de las estaciones que forman parte de esta cámara de radio y televisión. Tú hiciste una renuncia pública, te convertiste en una piedra en el zapato o un nuevo incómodo para MBS por el caso de Aristegui, Gabriel, o es una acción meramente ética que tú decides tomar en separarte de este puesto de gran responsabilidad. Sí, yo creo que sí, me convertí en una figura incómoda porque asumí una posición muy crítica. Yo siempre dije que había varios factores que
que me llevaron a asumir una defensa de la periodista que fue expulsada, al igual que todo este equipo de periodistas pues muy reconocidos, sobre todo a partir del reportaje de la llamada Casa Blanca del presidente Peña Nieto, en el sentido de que, por una parte, como tú recordarás, José Luis, la propia empresa hizo una campaña de denostación de su propia periodista en sus propias estaciones de radio, diciendo, pues entre otras cosas, que era una persona en la cual no se podía confiar. Imagínate, esto, yo que sepa, no existe en la historia de la radiodifusión de México y del mundo que una estación promueva spots en contra de su propia periodista estrella, ¿no? Cuando estuvo MBS en los Cuernos de la Luna, en cuanto a audiencia, credibilidad, transparencia y sobre todo periodismo ético de gran responsabilidad, ¿no, Gabriel? Exactamente, y a partir de una decisión que había tomado la periodista de sumarse a una plataforma que se llamó Wikileaks México, que tenía que ver con la posibilidad de que los ciudadanos pues puedan enviar pues documentos, información que a su parecer fomente actos de corrupción. Es una plataforma de participación social en la que se habían sumado, pues, por ejemplo, medios digitales como Sin Embargo, Animal Político, los propios reporteros de Noticias MBS habían participado en la creación de esta plataforma, y eso es una de las razones por las cuales se molestó la empresa en su momento, pero la reacción fue bastante fuerte, virulenta, podríamos decir, en contra de la periodista y del resto de los dicho periodistas. sea de paso, ahora la empresa la demanda. Exactamente. Aparentemente por daño moral, ¿no? Aparentemente. No, mira, en realidad ya vienen siendo como que tres circunstancias. Una de ellas era esta, ¿no? Porque decían que la periodista no podía firmar a nombre de la compañía, en este caso de Noticias MBS, acuerdos de esa naturaleza, ¿no? Que involucró finalmente el logotipo de la empresa, el prestigio de la empresa en esa plataforma, que si bien estaban de acuerdo, no lo podía hacer ella por sí misma, ¿no? Anteponiendo el nombre de Noticias MBS. Ese fue el primer pretexto. El segundo pretexto tenía que ver con el uso que hacía Carmen Aristegui de los contenidos generados en el propio noticiario de Noticias MBS, en el noticiario matutino, para el portal Aristegui Noticias. Es decir, las entrevistas, por ejemplo, algunos comentarios, incluso algunos reportajes, tenían una difusión también en el sitio Aristegui Noticias. Pero aquí lo interesante es de que, por una parte, acusa la empresa a la periodista y de hacer un uso ilegal, y la demanda. Esa demanda sigue vigente, se sigue litigando allá en los juzgados, y es una demanda multimillonaria porque la empresa argumenta que hubo una explotación ahí de carácter comercial, de la cual no obtuvo beneficios la empresa, no obstante que eran contenidos que se generaban pues en la propia empresa. Pero estos contenidos, José Luis, pues se subían a la plataforma de YouTube, y lo que hacía el sitio Aristegui Noticias era de YouTube, que todo eso cualquiera lo puede hacer, tomar contenidos de YouTube y se suben en cualquier sitio web sin ningún problema. La monetización, es decir, el beneficio económico, incluso nunca ¿cómo lo pudiéramos decir? Nunca renunció a él, Noticias MBS, ni tampoco monetizó por su parte Aristegui Noticias, el sitio Aristegui Noticias, de este tipo de contenidos. Pero bueno, ahí está el diferendo, y decía que obtenía un beneficio y que además ni siquiera estaba enterada la propia empresa de que estaban subiendo estos contenidos, cosa que resultó ser totalmente falsa. Bueno, eso está litigando, como decíamos, y es una demanda multimillonaria que en el caso hipotético, esperemos que no, que llegase a perder Carmen Aristegui, implicaría pues realmente un daño patrimonial muy importante hacia su persona, que no es más que finalmente una especie de acoso a la labor de la periodista. Pero fíjate que este caso, este trabajo periodístico de Carmen Aristegui, en esa aparente apertura que tuvo en MBS, va a detonar en un impacto de imagen, inclusive electoral, del PRI, concretamente del presidente Enrique Peña Nieto. Las pasadas elecciones, de 12 gobernaturas para un 7, y la imagen del presidente está en lo más bajo de los últimos presidentes, ¿no? ¿Cómo impacta el caso de la Casa Blanca?
Yo creo que sí fue un factor muy importante que afectó la imagen, la credibilidad del presidente de la República por este conflicto evidente de interés con uno de los proveedores del gobierno, grandes beneficiarios de contratos en diferentes dependencias de gobierno, tanto a nivel federal como en su momento, cuando pues Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Y es un tema que marcó al presidente de la República, pero como comentaba también en una colaboración que escribí para el medio digital, sin embargo, pues también marcó a la empresa MBS.